Buen día. En esta segunda clase de la unidad 3 del programa vamos a estudiar los elementos de la igualdad contable que ustedes ya conocen y que se expresa como activo igual a pasivo más patrimonio neto. Comencemos entonces con el primero de esos elementos, que es el activo. Para estudiar el concepto de activo, nos vamos a remitir a nuestras normas contables profesionales que nos dicen que el activo es el conjunto de recursos económicos tangibles e intangibles con valor de cambio o de uso en propiedad del ente como resultado de hechos ya ocurridos y que probablemente le permitirá obtener beneficios económicos en el futuro. Es decir, que el activo se compone entonces de recursos tanto materiales como inmateriales. Estamos haciendo referencia a bienes y derechos con valor cuantificable. Recuerden que esta es una característica de los recursos, el de ser cuantificables, y que significa que debemos poder medir estos recursos a través de una unidad de medida, que en este caso es la moneda de cuenta o de curso legal. Estos recursos fueron transmitidos en propiedad al ente tanto por los terceros como por los socios. Los recursos deben poseer valor de cambio o de uso. Un recurso posee valor de cambio cuando puede ser canjeado por dinero u otro activo, cuando puede ser utilizado para cancelar una obligación o ser distribuido entre los propietarios del ente. Y posee valor de uso cuando puede ser empleado en alguna actividad productiva que permita generar ingresos. Además, en este concepto dijimos que los recursos, como resultados de hechos ya ocurridos, se encuentran en propiedad del ente. Esto significa que el activo se incorpora al patrimonio como consecuencia de un hecho acontecido u ocurrido con anterioridad o en forma simultánea a su inclusión en el patrimonio. Por otra parte, el ente, dijimos, debe tener derecho de propiedad sobre los recursos. Esto significa, recuerden, que este derecho de propiedad implica que el ente tenga tanto la libre disponibilidad como la libre utilización de estos recursos. Y también con relación, lógicamente, a los frutos que de estos recursos surjan, para poder de esta forma el ente usufructuar de sus beneficios. Por último, según este concepto, se espera que un activo o recurso por sí solo o combinado con otros pueda generar en el futuro ingresos para el ente. Es extensa la lista que podríamos hacer, tratando de incluir la totalidad de los bienes y derechos que pueden formar parte del activo de un ente, pero los podemos agrupar de la siguiente manera. Entonces, como componentes del activo, tenemos el efectivo en caja y bancos y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar en pesos y o moneda extranjera. Por ejemplo, el dinero que posee la empresa en la caja o también en las cuentas corrientes bancarias. Y dijimos que también en este caso formaría parte de este componente la moneda extranjera. Y haciendo referencia a los otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar, serían como ejemplo los giros postales y bancarios a la vista. El segundo componente es créditos, es decir, son derechos contra terceros para percibir sumas de dinero u otros bienes o servicios. Por ejemplo, las cuentas a cobrar a clientes en cuenta corriente, también los documentos o cheques a cobrar de clientes o de terceros. En tercer lugar están las inversiones,
que son realizadas por la empresa para obtener una renta u otro beneficio y que no forman parte de la actividad principal de la organización. Esa es la característica que tienen. Ejemplo de estas inversiones: los depósitos a plazo fijo, o inmuebles o rodados entregados en alquiler a terceros, y también, por ejemplo, la compra de títulos y acciones. Luego tenemos los bienes destinados a la venta. Estos son bienes tangibles que están destinados a la venta en la actividad principal de la empresa, en el estado que se adquieren o que produce la empresa. En este caso sería, por ejemplo, los bienes destinados a la venta en una empresa comercial, y también aquellos bienes destinados a la venta en una empresa industrial. Por eso, como ejemplo, podemos citar las mercaderías para la empresa comercial y los productos terminados, como también los productos en proceso de elaboración, las materias primas e insumos en el caso de una empresa industrial. Luego están los bienes destinados a ser utilizados. Estos bienes también son bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente y no para la venta en condiciones habituales. También comprenden, en esta característica, están comprendidos los que están en construcción, tránsito o montaje. Por ejemplo, los terrenos, edificios rodados, maquinarias, las obras en construcción, los muebles y útiles, herramientas, equipos de computación, etc. Luego tenemos los bienes intangibles, que son bienes inmateriales representativos de franquicias, privilegios y otros similares a favor de la organización. Encontramos, por ejemplo, en este componente las marcas de fábrica, las patentes de invención, los derechos de autor, franquicias y concesiones. Por último, los bienes no tangibles, que no representan derechos contra terceros, por eso es que no forman parte del componente créditos, y comprenden erogaciones realizadas por la empresa que deben ser activadas a fin de poder ser distribuidas en ejercicios futuros, ya que estas erogaciones no van a beneficiar solamente al ejercicio en el cual fueron realizadas, sino que van a beneficiar a varios ejercicios. Por eso es que corresponde que sean distribuidas en varios ejercicios. En este caso encontramos, formando parte de este componente, los gastos de organización y también los gastos preoperativos y gastos de investigación y desarrollo. En estas diapositivas vamos a ver imágenes representativas de estos componentes que acabamos de analizar. Por ejemplo, acá tenemos el efectivo en caja y bancos, donde podemos apreciar imágenes referidas a la caja de la empresa, o también a las diferentes instituciones financieras donde la empresa puede tener depositado el efectivo. Y también dijimos que en este componente no solamente se encontraba el dinero de curso legal, sino también la moneda extranjera. Luego el componente créditos, acá podemos observar documentación que interviene en estos créditos a favor de la empresa, como por ejemplo una factura, un pagaré o un cheque. Luego las inversiones, en este caso mencionamos las inversiones en títulos y acciones, y también podemos ver un inmueble que la empresa destina a alquiler o pone en alquiler a terceros. Luego bienes destinados a la venta. Acá observamos diferentes bienes destinados a la venta según sea la actividad habitual del ente. Por ejemplo, podemos ver una juguetería, un supermercado o una fábrica de vehículos. Luego, los bienes destinados a ser utilizados. Acá también podemos observar diferentes tipos de bienes tangibles como maquinarias, herramientas,
edificios, rodados, equipos de computación, instalaciones, mostradores, vitrinas. Y luego llegamos a los bienes intangibles. Podemos apreciar, en este caso, las patentes de invención que habíamos mencionado anteriormente, que representan un derecho exclusivo otorgado a un inventor que patenta su descubrimiento, o también pueden ser, por ejemplo, el patentamiento de fórmulas de producción. También podemos observar los derechos de autor. En este caso, quien resulta ser autor, por ejemplo, de una obra literaria, mediante la inscripción de esta obra en el registro de la propiedad intelectual, posee este derecho de autor, implica poder editar y vender X cantidad de ejemplares, por ejemplo. También podemos ver las marcas de fábrica, que son nombres de fantasía, signos o dibujos que son atribuibles al creador, para poder identificar el producto o servicio que comercializa la empresa y para protegerlo de las imitaciones. Entonces podemos ver, por ejemplo, una marca de indumentaria, que es Lacoste, otras marcas conocidas como por ejemplo Bonafide, Coca-Cola, Adidas, Apple, y también mencionamos las concesiones y franquicias. En este caso podemos ver como ejemplos de concesiones que el Estado otorga, ¿no es cierto? Las concesiones, en las concesiones el Estado otorga a un particular, por ejemplo, la realización de una obra pública. Acá podemos apreciar el peaje, y también puede ser, por ejemplo, la explotación de una mina o una cantera. Y en el caso de las franquicias, esto es para poder expandir una marca mediante sucursales. Entonces acá ejemplos de franquicias tenemos, por ejemplo, Grido, Bonafide, Burger King y McDonald's. También hicimos mención a los bienes no tangibles, como los gastos de organización, que son las erogaciones que se efectúan al comienzo de la vida de la empresa. Y estas erogaciones están relacionadas, por ejemplo, con honorarios profesionales que debe pagar la empresa, con tasas de justicia, o, por ejemplo, la implementación de un sistema administrativo contable. También están los gastos preoperativos, que son aquellos en que la empresa incurre cuando, por ejemplo, quiere desarrollar una nueva actividad, y también los gastos de investigación y desarrollo. En este caso, para producir, por ejemplo, un nuevo bien o servicio. Las clasificaciones del activo. ¿Cómo podemos clasificar el activo? En función de su naturaleza intrínseca, el activo puede clasificarse en material o tangible. En este caso, el activo posee existencia física y puede apreciarse por medio del sentido de la vista. Ejemplo de este tipo de activos serían los inmuebles y rodados. Luego tenemos los activos inmateriales o intangibles, que en este caso son activos sin existencia física, es decir, que carecen de cuerpo, son no corpóreos, y no pueden ser apreciados por el sentido de la vista. Ejemplo, dinero, cuentas a cobrar, patentes de invención. En función de su permanencia en el ente, pueden clasificarse como activos de rápida movilidad y de lenta movilidad. Los de rápida movilidad tienen una mayor rotación y una menor permanencia en la empresa. Por ejemplo, el dinero y las mercaderías, mientras que los de lenta movilidad tienen una menor rotación y mayor permanencia, por ejemplo, inmuebles e instalaciones. Que un activo sea de rápida movilidad o de lenta movilidad, dependerá del uso o destino que cada ente le dé a cada tipo de activo. Es decir, por ejemplo, un mismo activo, como un rodado, puede ser en una empresa un activo de rápida movilidad si es que
este rodado está destinado a la venta, mientras que en otra empresa puede ser un activo de lenta movilidad, si es que este rodado, por ejemplo, es afectado para el desarrollo de la actividad principal de la empresa. Los activos, en función de su naturaleza financiera, pueden clasificarse en financieros y no financieros. Los financieros son representativos de dinero, de títulos o derechos convertibles en dinero. También se los conoce como activos dinerarios. Por ejemplo, el efectivo en caja, las cuentas a cobrar y el dinero depositado en los bancos que pudiera tener la empresa. Los no financieros son todo recurso o todo activo que no sea dinero o títulos sobre dinero. También se los conoce como no dinerarios. Por ejemplo, las mercaderías, las maquinarias, un inmueble, etc. En función a su grado de liquidez, los activos pueden ser corrientes o no corrientes. Corrientes son los activos cuya realización tendrá lugar en el plazo de un año contado a partir del instante de lectura de la información. Por ejemplo, dinero, cuentas a cobrar a corto plazo. Mientras que los no corrientes son aquellos cuya realización tendrá lugar en un plazo que excede los 12 meses contados a partir del instante de lectura de la información. Por ejemplo, terrenos o muebles. Pasamos a analizar el segundo elemento de la igualdad contable, que es el pasivo. Para estudiar el concepto de pasivo también nos vamos a remitir a las normas contables profesionales que nos dicen que el pasivo es el conjunto de deudas y o compromisos que, generados por un hecho ya ocurrido, representan para el ente la obligación de entregar activos o prestar servicios a otra persona física o jurídica, o es altamente probable que ello ocurra. Para que exista pasivo, la cancelación de la obligación deberá ser ineludible o altamente probable en caso de contingencia, y deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable, o debido a la ocurrencia de cierto hecho o al requerimiento del acreedor. Quiere decir que el pasivo se integra con el conjunto de obligaciones a cargo del ente, que también deben poder ser medidas económicamente a través de una unidad de medida, en este caso la moneda de curso legal. Aquí también, como en el caso del activo, el hecho que genera la existencia de la obligación tuvo que haber acontecido o haber ocurrido antes de que ese pasivo exista, o bien de manera simultánea con el nacimiento de la obligación o de este pasivo. Por ello es que este concepto dice por un hecho ya ocurrido, con anterioridad. El pasivo debe corresponderse también con una obligación cierta e ineludible de entregar a otra persona, dijimos física o jurídica, una suma apreciable en dinero o un activo de valor equivalente, o prestarle un servicio en una fecha que se halle determinada o que pueda determinarse. Pero también puede ocurrir que esta obligación cierta sea altamente probable que ocurra, es decir, pues una obligación cierta e ineludible, o puede ser que se trate de una obligación con alta probabilidad de ocurrencia. Este es el caso de las obligaciones contingentes, es decir, las obligaciones que son probables o de probable ocurrencia. Para hacer frente a este tipo de obligaciones es que la empresa constituye previsiones. De este concepto, entonces, que acabamos de analizar, podemos inferir que el pasivo está constituido por dos clases de obligaciones. Por un lado, las obligaciones ciertas e ineludibles, denominadas comúnmente deudas,
y las obligaciones que son inciertas o contingentes, denominadas previsiones. Veamos cuál es la naturaleza del pasivo. Este pasivo puede generarse de dos maneras. En forma directa, cuando los terceros suministran recursos, dinero o bienes a la organización. Por ejemplo, en el caso de un proveedor que le suministra mercaderías a la empresa o de una institución financiera que le presta dinero a la empresa. También este pasivo puede ser generado indirectamente cuando surge de compromisos de la organización como consecuencia de deudas y obligaciones fiscales y o sociales. Fiscales por obligaciones de pagar impuestos y sociales son obligaciones que surgen o que asume el ente por tener personal en relación de dependencia. Ahora, estos pasivos deben ser pagados y o cancelados en tiempo y forma de alguna de las siguientes maneras. Ya sea predeterminada entre las partes, en este caso, surgen o se establecen mediante la instrumentación de contratos, donde quedan establecidos los términos del acuerdo entre la empresa y los terceros. También puede ser que surja de acuerdos implícitos no contractuales. Entonces, en este caso, surgen del uso y de la práctica comercial y ambos tienen carácter de ser voluntarios. Y también pueden surgir por pautas fijadas por el Estado, como aquellas que se fijan para el pago de impuestos y de cargas previsionales. Y analicemos un poquito los componentes del pasivo. Dijimos que el pasivo estaba constituido por dos clases de obligaciones. Recién dijimos eso, por las deudas y por las previsiones. Bueno, en este caso vamos a ver cuáles son esas deudas. Acá dice obligaciones ciertas, determinadas o determinables. Las obligaciones son ciertas cuando se conoce la persona beneficiaria, la fecha y la forma en que debe cumplirse esta obligación y el monto a satisfacer. Las obligaciones son determinadas cuando el valor del bien o servicio se conoce y es aceptado de conformidad por el deudor y el acreedor. En este caso, el deudor es la empresa y el acreedor es el proveedor de la empresa. Una obligación es determinable cuando ese valor de bien o servicio no ha sido establecido por el acreedor. Por lo tanto, debe ser determinado por el deudor, es decir, por la empresa, a efectos de poder registrar su obligación. Dentro de este conjunto de deudas se encuentran las deudas comerciales, que son aquellas deudas que posee la empresa con proveedores por la compra de bienes o la contratación de servicios vinculados a su actividad principal. Como ejemplo de compra de bienes, podemos citar a las mercaderías, a la compra de mercaderías, de materias primas, de muebles y útiles, etc. Y de servicios, por ejemplo, la luz y el agua, internet, servicios de vigilancia, de telefonía, etc. También encontramos dentro de este grupo las deudas financieras, que son deudas que surgen por préstamos que solicita la empresa a instituciones financieras. Por ejemplo, la deuda por préstamos personales que puedan ser solicitados por una empresa o préstamos con garantías prendarias o con garantías hipotecarias. Luego, las deudas sociales también están incluidas dentro de este grupo, que son deudas que la empresa debe afrontar, dijimos ya, por tener empleados en relación de dependencia. Por ejemplo, en este caso, serían las deudas en concepto de sueldos, de aguinaldos, de viáticos, deudas por aportes y contribuciones por obra social y jubilación, y también las deudas sindicales. Las deudas fiscales
que la empresa debe afrontar por el pago de impuestos, tasas y contribuciones y que debe aportar al Estado nacional, provincial y municipal. Por ejemplo, la deuda por impuesto a las ganancias, que sería este un ejemplo de un impuesto nacional, la deuda por el impuesto inmobiliario, ejemplo de un impuesto provincial, y también el del impuesto de sellos, por ejemplo, que también es un impuesto provincial, y como ejemplo de tasas, que la empresa en este caso debería al Estado municipal, serían las tasas de alumbrado, barrido, limpieza y recolección de residuos. Las deudas societarias también integran este grupo de deudas. Estas son obligaciones que la empresa contrae a favor de los socios en concepto, por ejemplo, de dividendos y utilidades distribuidas en efectivo. Deudas a favor de clientes. En este caso, estas deudas representan saldos a favor de clientes por los pagos que estos efectúan en carácter de anticipos a cuenta de futuras compras o servicios. Y las otras deudas, en este grupo estarían incluidas las deudas que representan otras obligaciones contraídas por la empresa que no están incluidas en las anteriores categorías de deudas. Por ejemplo, deudas que pueda tener la empresa a favor de socios, pero ya de carácter particular, y también las deudas que asume por los honorarios que le corresponden a los directores y síndicos de la empresa. Faltaría entonces analizar el otro componente del pasivo que dijimos que eran las previsiones. Obligaciones que son obligaciones inciertas o contingentes, como ya explicamos anteriormente, de probable ocurrencia y monto cuantificado estimado. ¿Por qué dice de probable ocurrencia? Porque estas obligaciones deben tener, en este caso, una alta probabilidad de ocurrencia para que pueda existir este tipo de obligaciones o de pasivos. Y además, este monto cuantificado estimado debe ser determinado sobre bases razonables. Ejemplo de este tipo de obligaciones son las previsiones para juicios. En este caso, son obligaciones contingentes que surgen por situaciones conflictivas en que la empresa es demandada y recibe una resolución desfavorable. Entonces, en el momento en que se conoce este hecho, es que la empresa debe crear esta previsión para juicios para poder afrontar esta resolución judicial desfavorable. Ejemplo de por qué, por ejemplo, puede la empresa recibir una demanda por un reclamo judicial que efectuó un tercero que sufrió lesiones en un inmueble de propiedad del ente a causa de un accidente, por ejemplo. También un reclamo judicial de un tercero por el uso indebido por parte de la empresa de una marca que ya estaba registrada. Otro ejemplo de previsiones serían las previsiones para indemnizaciones y despidos. En este caso, estas obligaciones contingentes que asume la empresa es por una decisión que ha tomado la empresa de despedir personal en relación de dependencia por cierre de alguna sucursal o puede ser por la situación económica que no le permite mantener su dotación de personal y debe proceder a reducir esa dotación de personal o también por razones de fuerza mayor como sería la falta de trabajo. Y por último, la previsión para garantías otorgadas. Estas obligaciones contingentes las asume la empresa porque ha otorgado esta previsión, por ejemplo, por defectos y fallas de los productos que vende y también puede tratarse de fallas de fabricación. Acá podemos observar en estas diapositivas también imágenes relacionadas con los componentes que acabamos de ver. Entonces, dijimos que estas deudas comerciales, la empresa asumía estos compromisos, ya sea por la adquisición de bienes o por la contratación de servicios. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el servicio representado el servicio de luz, de agua, de telefonía, y también acá
una imagen de la compra de bienes, de mercaderías en este caso. Las deudas financieras, entonces vemos acá, por ejemplo, la imagen de una institución financiera a la que la empresa acude para solicitar un préstamo de dinero. Las deudas sociales, que dijimos que eran asumidas por la empresa por tener empleados en relación de dependencia. Luego, las deudas fiscales, que surgían como consecuencia del pago de impuestos que la empresa debía realizar. Las deudas societarias, que eran deudas asumidas por los socios de la empresa en carácter de, dijimos, de distribución de utilidades o de dividendos. Luego, las deudas a favor de clientes. En este caso, serían por anticipos que realizan estos clientes por agua cuenta de futuras compras de mercaderías que van a realizar. Y otras deudas, donde incluíamos el resto de los compromisos que asumía la empresa que no correspondían ser clasificados en los anteriores. Veamos entonces la clasificación del pasivo. ¿Cómo se clasifica el pasivo? En función a la certeza de su cumplimiento, podemos clasificarlo en pasivos ciertos e inciertos. Pasivos ciertos dijimos que eran deudas determinadas o determinables. Ejemplo de deudas determinadas es la deuda con un proveedor. Y de deuda determinable, por ejemplo, la que debe determinar la empresa, en este caso, para cumplir con el fisco con el pago de algún impuesto. Entonces, acá corresponde a la empresa determinar ese impuesto, ya sea en forma anual o en forma mensual, según cuál fue el impuesto. Si es en forma anual, sería la determinación del impuesto a las ganancias, y si es en forma mensual esa determinación, por ejemplo, lo sería del impuesto sobre los ingresos brutos que debe pagar mensualmente la empresa. Ahora, los pasivos inciertos, dijimos que eran o existían para hacer frente a situaciones contingentes que probablemente originaran obligaciones para el ente. Ejemplo, las previsiones que acabamos de ver, previsión para juicios y para garantías otorgadas. En función a su exigibilidad, los pasivos pueden clasificarse en corrientes y no corrientes. Los pasivos corrientes son aquellos exigibles dentro del plazo de un año a partir del instante de lectura de la información. Por ejemplo, la deuda con un proveedor con un vencimiento en el mes próximo. Y pasivos no corrientes son aquellos exigibles por un plazo superior a un año a partir del instante de lectura de la información. Ejemplo, deuda por préstamo bancario a pagar en 5 años. En este caso, este ejemplo, podemos, de este mismo ejemplo, tener una porción de un pasivo que es corriente y una porción de un pasivo no corriente. ¿Cuál sería de esta deuda a pagar por la empresa en 5 años la parte corriente? La que corresponde a las 12 cuotas de este préstamo que vencen dentro del año a partir del instante de lectura de la información, es decir, dentro de los 12 meses siguientes a partir del instante de lectura de la información. Esa es la porción que corresponde exponer como pasivo corriente, mientras que la parte que corresponde exponer como pasivo no corriente serían todas las cuotas a vencer con posterioridad a los 12 meses a partir del instante de lectura de la información. Llegamos entonces al análisis del tercer elemento de la ecuación contable, que es el patrimonio neto. El patrimonio neto representa indistintamente el derecho de los propietarios sobre el activo del ente o la financiación propia y resulta de los aportes de sus propietarios o asociados y de la acumulación de resultados. Es decir, tanto ganancias como, por ejemplo, pérdidas, que son resultados
finales de ejercicios ya transcurridos. Quiere decir entonces que este patrimonio neto está constituido primero por los aportes que se comprometieron a efectuar los socios al momento de constituirse la sociedad y que luego efectivamente integraron en el plazo acordado. Y también está constituido por los resultados que genera el ente como consecuencia de las operaciones o transacciones que realiza o en las que participa en el desarrollo de su actividad. Vamos a dejar en claro a quiénes nos referimos cuando mencionamos a los propietarios. Estos propietarios son los que tienen la voluntad y la intencionalidad de formar sociedad. Esto es lo que se conoce como la affectio societatis. Esta affectio societatis es el deber de todos los socios de colaborar y tener un interés común mayor al propio. Es un principio fundamental en el derecho societario, ya que si no fuera así, nadie haría una sociedad. Ahora, esto no es de aplicación con la nueva ley de sociedades para las sociedades unipersonales, como por ejemplo la SAU, donde en este caso no rige, por ser una sociedad anónima unipersonal, esta affectio societatis. La naturaleza del patrimonio neto. A diferencia del pasivo, que dijimos que está representado por títulos cancelables en tiempo y forma determinados por la organización, el patrimonio neto representa un título cancelable por un monto incierto, indefinido y de carácter residual. Veamos qué significa cada uno de estos términos. ¿Por qué decimos que el patrimonio neto representa un título cancelable que es incierto? Porque se desconoce de manera fehaciente si habrá o no reintegro de los derechos de los propietarios. Decimos que representa un título que tiene carácter indefinido porque de haber reintegro se desconoce cuánto será el monto que le corresponderá a los propietarios. Y para explicar por qué tiene carácter residual, vamos previamente a tener en cuenta que si el negocio fuese exitoso, además de recibir la devolución del capital aportado, los propietarios recibirán dividendos o utilidades, lógicamente en proporción a esos aportes que realizaron. Pero si este negocio no fuese exitoso, no solo no recibirán los dividendos o utilidades, sino que el aporte de capital que han realizado se verá afectado por la necesidad de cancelar previamente las obligaciones que tiene la empresa con los terceros. Esto hace que el patrimonio neto tenga un carácter residual. ¿Por qué? Porque al finalizar los negocios del emprendimiento, los propietarios tienen derecho a recibir solo el activo que queda después de haber cancelado el pasivo, que podrá ser mayor, menor o igual a lo que aportaron. Muchas veces es motivo de confusión la utilización de los conceptos de capital y patrimonio neto, porque se los emplea como sinónimos y no lo son. El capital tiene un concepto diferente al de patrimonio neto. El capital también se lo conoce como capital social. Este capital social tiene dos acepciones. Una acepción legal que está relacionada con el monto derivado de un contrato social, o como dice acá, determinado en sucesivos aumentos contractuales de dicho monto y que consta en actas
o cualquier otro instrumento público o privado respaldatorio. Es decir, que esta acepción considera lo contractualmente capitalizado, ya sea que se trate de aportes o de reinversión, es decir, de ganancias capitalizadas. Mientras que la acepción contable está relacionada con los aportes que realizan los propietarios en virtud de la denominada financiación propia. Es decir, que esta acepción considera lo efectivamente aportado, sea capitalizado o no. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, el capital es el que figura en el contrato o en las sucesivas modificaciones contractuales por ampliación de capital. En este caso, la palabra clave es capitalizado, es decir, que acá se relaciona el concepto de capital con lo que está capitalizado. Y desde el punto de vista contable, capital es todo lo aportado, esté o no capitalizado. El patrimonio neto tiene un contenido conceptual más amplio que el capital social. ¿Cómo determinamos el monto de ese patrimonio neto? Vamos a partir del capital social aportado por los socios, capitalizado o no. Es decir, que estamos partiendo, en este caso, del concepto contable de capital social que vimos anteriormente. A este capital social le vamos a adicionar o le vamos a sumar los resultados netos positivos no distribuidos de los sucesivos ejercicios económicos. Es decir, como son resultados positivos no distribuidos, estamos refiriéndonos a la reinversión de utilidades que ustedes ya conocen o que ya mencionamos anteriormente. Y le vamos a restar o le vamos a detraer los resultados netos negativos. Acá estamos incorporando un nuevo concepto que es el de resultado y el resultado neto, que surge, este resultado neto surge de la diferencia entre los ingresos obtenidos por la empresa en un ejercicio económico y los egresos que tuvo para lograr estos ingresos. ¿Sí? Estos resultados netos positivos es la ganancia que obtiene la empresa por el desarrollo de su actividad. Y luego, cuando la diferencia de estos ingresos es menor a los egresos obtenidos en un ejercicio económico, obtenemos resultados netos negativos o también llamado pérdida. Por lo tanto, podemos observar, ¿sí?, que el quantum del capital social puede ser menor, igual o mayor que el quantum del patrimonio neto. Esto es así, ¿por qué? Porque los resultados netos positivos se adicionan al capital, se adicionan al quantum del patrimonio neto. Por eso es que en este caso el capital social tendría un quantum menor al quantum del patrimonio neto. Y los resultados negativos se detraen del quantum del patrimonio neto. Entonces, en este caso, el capital social tendría un quantum mayor al quantum del patrimonio neto. ¿Y en qué casos estaría equiparado el quantum del capital social con el del patrimonio neto? Solamente en un instante, que es el momento en el cual se constituye la sociedad. En ese momento, cuando nace la sociedad, es que el capital social es igual al patrimonio neto. A partir de ahí, cuando la empresa o la sociedad comienza a desarrollar su actividad, comienzan a generarse resultados por la operatoria realizada por la sociedad. Entonces, estos resultados ya desequilibran esta igualdad y estamos ante la situación que acabamos de describir.
Veamos ahora cuáles son los componentes del patrimonio neto. Estos componentes del patrimonio neto lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Los elementos representativos del capital y asimilables, donde podemos encontrar los aportes de los propietarios capitalizados. Es decir, en este caso vamos a considerar los aportes originales según el contrato social de constitución de la empresa o de la sociedad, como también los sucesivos aumentos por nuevos aportes que realizan los propietarios y que constan, como ya dijimos, en actas y o modificaciones del contrato social. También vamos a considerar en este grupo los aportes de los propietarios aún no capitalizados, es decir, son aportes que realizaron los propietarios que todavía no han cumplido con los requisitos contractuales y o legales. También tenemos en este grupo las ganancias capitalizadas, compuestas por resultados netos positivos que fueron capitalizados. Dentro del otro grupo, que está constituido por los elementos representativos de resultados y asimilables, tenemos los resultados asignados, como por ejemplo la reserva legal y otras ganancias reservadas. En este caso, la reserva legal, por ejemplo, es requerida por ley para algunos tipos de sociedades y estas otras ganancias reservadas también se refieren a la constitución de otros tipos de reservas, pero que tienen un destino específico, como por ejemplo la adquisición de un inmueble. Y luego los resultados no asignados, que pueden ser positivos o negativos. ¿Cuándo serán estos resultados no asignados? Positivos, cuando los resultados netos positivos acumulados sean superiores a los resultados netos negativos. Y serán negativos en la situación inversa, es decir, cuando los resultados netos positivos acumulados sean menores a los resultados netos negativos acumulados. Bueno, con este tema finalizamos el desarrollo de esta segunda unidad del programa. Gracias por su atención.